Bien, continuamos con el estudio de la palabra de Dios y me gustaría hacer una observación con respecto al tiempo de Noé con el tiempo actual. El Evangelio ha sido predicado, ¿verdad? Eh, Desde la venida de Cristo, pero el Evangelio como tal nace desde el momento que el hombre peca, desde Adán y Eva. Debemos recordar que cuando el hombre peca, empieza, obviamente, Dios hablando con Noé y le dice, ¿dónde estás tú? Pues tuve miedo, me escondí y porque estaba desnudo. Bueno, en ese momento Dios no emite ningún tipo de condenación, sino que cuando Adán le da la respuesta, dice algo muy importante que debemos de observar. Dice, la mujer que tú me diste me engañó. No le dice a Adán absolutamente nada más que después de eso. Y se dirige a la mujer. Y la mujer, de la misma manera, ¿verdad? Pues se excusa y dice, pues la serpiente me engañó. Entonces, cuando llega la serpiente, ya no le pregunta por qué hizo esto o aquello, sino que simple y sencillamente dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Entonces, dice algo muy importante, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese momento se abre la oportunidad de, de salvación. Cuando hablamos de la simiente de la mujer, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Cristo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, obviamente Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Acababan ellos de pasar el momento de la caída, del pecado, donde perdieron el vínculo que los unía a Dios, y en ese momento se abre la oportunidad de una manera majestuosa. Dios, en su grande misericordia, eh, da buenas nuevas de salvación. ¿En qué momento? En el momento que le dice a la serpiente que iba a haber iba a existir una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Sabemos que la simiente de la mujer es Cristo. Entonces, en ese momento se abre la oportunidad de salvación. Obviamente iba a transcurrir mucho tiempo, pero el Evangelio nace en ese momento. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo Dios ha querido bendecir a la humanidad desde el primer momento, desde su caída, y traerlos o llevarlos ante su presencia. Bueno, después de que el hombre empezó, ¿verdad?, a pervertirse, llegó el momento en que Dios decide exterminar al mundo y empezar de nuevo con la raza humana en la responsabilidad que puso en Noé y su familia, sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se abre la oportunidad de salvación nuevamente a través de Noé y su familia. Cuando Noé es llamado, pues obviamente Dios le dice que a él había visto justo en esa generación. ¿Por qué? Porque fue un hombre eh, que, que predicaba, pregonaba la justicia. Bueno, mucho se ha dicho, ¿verdad?, sobre si era predicador, cómo predicaba, pero en realidad la predicación que en apariencia no fue tal de vengan y arrepiéntanse, sino con sus hechos, con sus acciones. Posiblemente no lo miraban a Noé, eh, por así decirlo, como un loco por estar construyendo un, un arca o un barco en tierra firme, sino porque él era justo. Entonces no hacía las cosas que estaban haciendo en su tiempo, ¿verdad? Las gentes que lo rodeaban, que estaban en su entorno. Entonces posiblemente, por así decirlo, lo pudieran haber llamado loco por no hacer lo que ellos hacían. Entonces,
Cuando Dios decide terminar con la humanidad o con la raza humana, exceptuando a Noé y su familia, es una manera de ejemplificar lo que habría de venir en la posteridad, en los últimos tiempos. Si recordamos, en los tiempos del Señor, le preguntan al Señor cómo iba a estar su venida, qué iba a suceder, qué iba a pasar. El Señor le dice que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Entonces, en alguna medida, nos da la señal de cuándo iba a venir el Señor. Muchas veces se ha dicho, nadie sabe el día ni la hora, o sea, nadie puede decir o predeterminar cuándo va a venir Cristo. Pues Cristo lo dijo, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora. Si ponemos fecha, podemos decir un 30 de diciembre, por decirlo así, del 2021. Ok, el 30 no podemos decirlo porque es un día. La hora menos, pero podemos decir en diciembre del 2021. Entonces, cuando él dice el día ni la hora se especifica, o sea, es textualmente el día ni la hora, lo cual indica que podemos acercarnos al mes, incluso al año, en el que puede venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da indicios de la venida de Cristo. ¿Cuándo habría de venir? Habla de la higuera. Entonces, el tiempo de su venida iba a estar un tanto atisbado, ¿verdad? Perdón. De la misma manera, se hace en las 70 semanas de Daniel, se hace un atisbo igual de cómo habría de manifestarse o cuándo debería manifestarse el Señor, de cuándo da los tiempos, cómo se iba a ir dando un conteo. O sea, todo tiene una explicación y obviamente algo muy importante tiene que ver cuando al Señor le hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces él dice, será como en los días de Noé. Muchas veces se ha dicho, bueno, en los días de Noé se estaban casando y dándose casamiento, comiendo y bebiendo y no estaban apercibidos de la venida de Cristo. Pero eso de casarse y darse en casamiento era algo, no era algo común, ¿verdad? Como en la actualidad se está casando la gente y se está dando en casamiento. O sea, no tanto en el sentido de compromiso civil, sino más bien con una acción que iba en contra de lo que estaba en contra de Dios. Entonces, si nosotros ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice al respecto, podemos entender con claridad esa parte, ¿verdad? Muchas veces hemos querido explicar la palabra de una manera con profundidad, pero muchas veces nos falta, ¿verdad?, en irnos a lo principal, a lo básico de la palabra de Dios. Los días de Noé se especifican de una manera un tanto definida en Romanos, ¿verdad? La carta de los Romanos, Pablo escribe, dice de la siguiente manera, el capítulo 1, del verso 18 en adelante, habla, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, que Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si continuamos leyendo esta parte, podemos entender con claridad que la descripción que hace Pablo en la carta a los romanos, muchas veces se ha pensado que está hablando de los romanos, pero en realidad está claramente aquí dice, se hace visible ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Y empieza a hacer una descripción de lo que estaba sucediendo o había sucedido desde la creación, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Atención. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio, atención, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Entonces, si ponemos atención, está hablando que desde el principio de la creación hubo este estilo de vida. ¿Cuál? Que hubo una especie de perversión humana. Entonces, si nosotros ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso, podemos decir que en el principio, o más bien antes del diluvio, antes de que se diera el diluvio, esos problemas se dieron en el tiempo de Noé. Será, dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Entonces, ¿qué tiene que ver? Muchas veces pensamos, bueno, es que estaban distraídos y entretenidos en el diario vivir, pero en realidad el casarse y dándose en casamiento tenía que ver con esto que acabamos de leer, que dejaron el uso natural de la mujer. Las mismas mujeres se encendieron unos con otros, hombres con mujeres, hombres con hombres. Entonces, eso es lo que iba a ser una de las señales de la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Cuando Cristo vaya a venir, va a estar viviéndose esto que acaba de describir el apóstol Pablo, que había estado sucediendo en la creación, y a causa de eso es que vino el diluvio. Muchas veces nosotros leemos de una manera parcial o subjetiva, cuando lo que debemos hacer es ir a profundidad, donde tratar de entender, leer las partes importantes, porque ahí claramente lo dice, que desde la creación, desde que empezaron a pervertir su relación entre ellos, y obviamente dejaron a Dios, dejaron de darle la gloria a Dios, dejaron de glorificar, empezaron a hacer imágenes, a adorar a la criatura antes que al Creador, lo dice. Entonces, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Cómo en los días de Noé? Pues simple y sencillamente, si analizamos esta parte, se está cumpliendo en la actualidad. Las señales del fin son cada vez más claras.
y cómo pudiéramos nosotros hacer de ese paralelismo, simple y sencillamente ver con la descripción de Pablo a los romanos en el capítulo 1 y ver lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces podemos decir que Cristo viene pronto. ¿Sabemos el día y la hora? No podemos saberlo, nadie lo sabe. Pero posiblemente podemos saber el mes, o no podemos saber el mes, pero podemos saber el año. Y si no sabemos el año, por lo menos sabemos que la venida de Cristo está cerca, yéndonos hacia un lado, ¿verdad? Pero igual el día ni la hora nadie lo sabe. Pero podemos saber el mes o podemos saber el año. ¿Cómo? A través de lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a seguir hablando al respecto y tratar de entender lo que tiene que ver con el fin. Vamos a hacer un espacio y continuamos. Bendiciones.